Muy buenas tardes con todos chicos. Tengan muy buena tarde. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Voy a proyectar en la pantalla el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que es la semana 16. A ver. Y el tema que vamos a hacer es el presupuesto público. ¿Ok, chicos? Ya. Me dan un segundo para enviarle. Hola, Sayuri, ¿cómo estás? Hola, Jonathan, ¿qué tal? Natalie, muy buenas tardes. Voy a enviar un material para poder trabajar, ¿ya? Dame un segundo. Como siempre, el material va unido a preguntas de examen de admisión y también preguntas de reforzamiento, ¿ya? Más que todo para que puedan practicar. Yo sé que ustedes, hay muchos alumnos que ya son jovencitos que ya tienen nivel. Entonces, les estoy enviando las preguntas de admisión y preguntas también de reforzamiento. Son 3 archivos que estoy enviando, ¿ya? Listo. Bien, dame un segundo, por favor, para ya poder empezar. Un segundito, ¿ya? Acá lo tengo. Listo. Ya. Ya envié ese material y está listo para que ustedes lo reciban, ¿ya? Ya. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Perfecto, gracias. Ok. Bien. El día de hoy vamos a tratar lo que es el sector público. En primer lugar, voy a hacerte la pregunta. Siempre se habla en economía de dos sectores. Siempre se habla en economía de dos sectores. Se habla de un sector privado y de un sector público. Repito, de un sector privado y de un sector público. ¿Ok? Ya. Privado y público. ¿Cuál es la diferencia? O en todo caso, a ver, inténtame responder. ¿Qué significa el sector público? ¿O qué se entiende por sector público? A ver, si me ayudas. No el privado, sino el público. Sector, dice por si acaso.
Bien. El sector público, como su mismo nombre lo dice, para aquellos que no saben, ¿ya? Tiene que ver con todo lo relacionado con el Estado. Tanto empresas, instituciones, organismos y lo más interesante, personas que trabajan para el Estado en el rubro de funcionarios, se les dice sector público. ¿Ok? Ahí está, mira, ¿eh? Ahora, también, ¿qué crees tú? Incluye a el gobierno. Sí, incluye al gobierno. En este caso, ¿ya? ¿A qué gobierno incluye? A todos los niveles de gobierno, chicos. Todos. Ya sea gobierno local, quiere decir todo lo que es la municipalidad, ¿me entiendes? Al gobierno regional y al gobierno central. Y cuando yo digo gobierno central, obviamente estamos hablando del poder legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Ok? Exacto, exacto. Entonces, cada vez que tú escuches sector público, tiene que ver con el Estado. ¿Ya? Perfecto. Ahora, el Estado tiene algunas funciones. Vamos leyendo esta que dice proveedora para poder entenderla. ¿Qué significa proveedora? El Estado debe proveer los bienes y servicios que el sector privado no pueda o no desea producir. Te hago una pregunta. A ver, te hago una pregunta. ¿Cuándo una empresa, cuándo una empresa, cuándo una empresa deja de tener interés en una actividad económica? ¿Mm? Cuando una empresa deja de tener interés en una actividad económica. A ver, ¿quién me puede responder eso? Exacto, muy bien, Jonathan. No, 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 Ricardo, ten mucho cuidado. A ver, a ver, a ver. Siempre es bueno darnos cuenta de pequeños errores que uno puede cometer al escribir. Voy a hacer un pequeño cuadro y a ver, me gustaría si podrías eh, ayudarme copiándolo, ¿ya? Para que ya quede zanjado ese tema. Siempre hay errores cuando dicen, oye, eh, ¿es lo mismo decir ganancia que ingreso? Y obviamente que no. Obviamente que no. ¿Ya? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿ya? Mira, en el caso de la ganancia se obtiene de una resta. Ingresos totales de la empresa menos el costo total. Menos el costo total. ¿Ok?
Ya. Ahora, ¿qué hemos aprendido en economía durante estos meses? Hemos aprendido, ya, que el ingreso de una empresa, depende de la multiplicación P por Q. Y ya sabemos que P por Q es precio por cantidad. Repito, precio por cantidad. ¿Ya? Y eso se obtiene gracias a las ventas. Por eso es que hay algunos que dicen las ventas son el ingreso total. Las ventas son el ingreso total. Ok. Ahora, y el costo total es el costo fijo más el costo variable. Entonces, ¿por qué le comenté hace un momento a su compañero, mira lo que ha dicho Ricardo y lo que ha escrito Jonathan? Yo dije, ¿por qué una empresa no quisiera quedarse en una actividad económica? Jonathan dice porque no tiene ganancias y Ricardo dice porque no tiene ingresos. ¿Cuál es la forma correcta? Y mira que puede venirte en un examen de admisión esos términos si uno tiene que saberlos. El término correcto es decir porque no tiene ganancias. ¿Ok? Porque una empresa puede tener ingresos, pero no necesariamente va a tener que ganancias. ¿Ok? Una empresa puede tener ingresos, pero no necesariamente va a tener ganancias. ¿Me dejo entender? Entonces, tú puedes tener muchos ingresos, pero tus costos son elevados. Entonces no vas a decir, wow, ¿qué tales ingresos que tengo? ¿No? Como tus costos son elevados, ¿ya? Entonces, tus ganancias son cero. O incluso no tienes ganancias. Disculpen, chicos. Estoy con una gripe terrible. Ya. Bien. Hasta ahí, ¿cómo estamos? Ok, Ricardo, ¿quedó claro eso? ¿Lo copiaste? Creo que sí. Dime que sí. Correcto, correcto. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Ya, ahora sí. Volvemos al tema. ¿Por qué una empresa eh, se iría de una actividad económica? Porque no hay ganancias. Y al no haber ganancias, entonces, ¿quién realizará la actividad económica? ¡Wow! ¿Quién se va a encargar de hacer una actividad económica? El Estado. ¿Y por qué? Porque tal vez la empresa, el sector privado, no pueda o no quiere producir. Ejemplo, no sé si conocen esta empresa. Sedapal Sociedad Anónima, por supuesto que sí. Es la empresa de agua potable. Es una empresa del Estado. Ahora, yo te hago una pregunta. Esta empresa busca generar ingresos para el Estado. No necesariamente ganancias, pero sí ingresos. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Pero no siempre genera ingresos. Pero no por eso va a decir, bueno, como no genera muchos ingresos y menos también ganancias, entonces, ¿sabes qué? Lo dejamos. Sí, sí, sí. Ya, ciudadanos, encárguense de conseguir agua como ustedes puedan, pues, ¿no? Entonces, el Estado debe brindar lo que el sector privado no quiere o no puede hacer.
Profesor, pero ¿por qué la energía eléctrica es diferente? Claro, porque la energía eléctrica, caramba, se gana mucho, pues. Se gana muchísimo. Claro, se gana muchísimo. En la energía eléctrica se gana mucho, entonces, caramba, por eso, pues. Empezamos. Exacto. Voy a hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si yo no trabajo para el Estado? Esa es una noticia que ustedes saben. Y llevo mi dinero a abrir una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación. ¿Puedo hacerlo? ¿Tú qué dices? No. ¿Y por qué? Porque el Banco de la Nación me va a decir, como usted no trabaja para el Estado, entonces, señor, simplemente decirle, ¿ya? Que usted tiene alternativas privadas como el BBVA, el Banco de Crédito del Perú, el Scotiabank, el Interbank, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto. Siguiente. Pero ¿qué pasaría si nos ubicamos en un centro poblado o una comunidad o un distrito del Perú en donde no haya ningún banco y el único banco sea el Banco de la Nación? ¿Y por qué no hay ningún banco, profesor? Bueno, porque los bancos ven ingresos y también costos y de ahí obtienen que sus ganancias y ven que no va a haber ganancia. Entonces, como no va a haber ganancia, ¿qué hacen los bancos? Simplemente no están. Y solamente estaría el Banco de la Nación solito. ¿Y qué acabamos de decir? ¿En qué consiste la función proveedora del Estado? ¿En qué consiste la función proveedora del Estado? Que el Estado debe proveer los bienes y servicios que el sector privado no pueda o no quiera. ¿Estamos? Muy bien. Siguiente. ¿Qué es la función estabilizadora? ¿Qué es una función estabilizadora? Una función estabilizadora es, la gran mayoría piensa que estabilidad es estar en cero. No, no, no. No te confundas. Esto no es matemática, chicos. Esto no es matemática. Función estabilizadora significa control. Control. Es como cuando alguien tiene fiebre. ¿Qué tengo que hacerle? Controlarle la temperatura. ¿Y qué significa controlarle la temperatura? Mantenerlos a un ritmo estable. ¿Qué significa eso? Que sea una temperatura que le permita estar sano, que no tenga ni fiebre ni hipotermia, pero no significa que le voy a quitar la temperatura y le voy a dejar y lo voy a dejar en cero, ¿no? No, no, no. Eso no significa. ¿Ya? Listo. Entonces, a ver, ayúdame. Comienzo con esta primera palabra, inflación. ¿Qué es la función estabilizadora? Que no existe inflación o mantener la inflación a un ritmo moderado. Claro. Lograr que la inflación sea moderada, pues. Lograr que la inflación sea moderada. Eso es. Otro. ¿Qué significa el desempleo? Estabilizadora del empleo. ¿Qué?
que el país tenga desempleo cero o mantener los niveles de desempleo bajos. Claro. Otro. El 2020 tuvimos recesión. La recesión, ¿podemos tratar de eliminarla o queremos salir de la recesión? ¿Y cómo se sale de recesión? Poco a poco. Si tuvimos menos 11% el 2020 de PBI, bueno, el 2021 buscaremos tener ¿qué cosa? Un menos 4%. O si es posible, un 1% en positivo. ¿Me dejo entender? A eso se refiere. A eso se refiere. ¿Estamos así, chicos? A ver, por favor, si me ayudarías, sería genial, ¿ah? Listo. Ya con el AVE ya me dijiste todo. Ya, función redistribuidora. Función redistribuidora. Pregunta. Creo que no todos nos enteramos la semana pasada, el día domingo creo que fue, que yo tengo acá el Estado. Y el Estado, la ciudadanía, vamos a poner por acá los ciudadanos, le pagan tributos. Pero tengo una pregunta, esos tributos que se pagan, ¿el Estado qué tiene que hacer? Regresárselo a través de gastos fiscales. Porque recuerda que el fin del Estado es social, es ver que la sociedad mejore. Ese es el fin del Estado. ¿Estamos? Listo. ¿Y cómo tiene que ser esa redistribución? ¿Hacia quiénes tiene que llegar? Hacia los que más lo necesitan. ¿Me entiendes? No vas a hacer un colegio en lugares donde hay un exceso de colegios. Busca lugares donde las personas tienen que viajar demasiado por un colegio. Busca crear hospitales en donde pues no hay una gran cantidad de ellos. A eso me refiero. Último. Función reguladora. Ayúdame. ¿En qué consiste esa función? ¿Mm? ¿En qué consiste esa función? En que sí o no que nosotros requerimos de que haya un ser vigilante, una entidad que sancione los malos comportamientos de nosotros los ciudadanos. Claro, yo te hago esta pregunta, ¿no? Yo te hago esta pregunta. A ver, dime, si tú creas tu empresa
con tanto esfuerzo, alquilas tu local eh, con tanto esfuerzo, consigues inversiones, préstamos. De repente en ese momento se pone un ambulante en la puerta y todos los clientes que supuestamente tenían que entrar a tu negocio le compran al ambulante. Ayúdame. ¿No crees tú que el Estado debería ir para entrar para poner el orden? Por supuesto, ¿no? El Estado debería entrar ahí para poner el orden. Esa es su función. Esa debe ser su función. Su función reguladora. A ver, no sé si me entendieron. ¿Sí? Listo. A partir de las privatizaciones que hizo Alberto Fujimori en la década de los 90, a partir de esas privatizaciones, eh, llegaron empresas que comenzaron a dominar todo el mercado, a tener ese problema que tanto existe en la competitividad, ¿no? Que son las fallas de mercado. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrió que eh, el Estado dijo, tenemos que crear organismos que sean vigilantes del servicio que brindan estas empresas, que observen y que vean el servicio correcto de estas empresas. Es ahí donde se crean a estos 5 guardianes, que San Marcos ha tomado, por supuesto que sí. San Marcos lo ha tomado. Ahora, ¿a qué se dedica cada uno de ellos? Correcto, correcto. Muy bien, Jonathan. Muy bien, Oliver. ¿A qué se dedican cada uno de ellos? Es lo que vamos a ver ahora. Primero, tenemos a Ocitel. ¿Se encargará de proteger a las empresas de telefonía o al consumidor de telefonía? ¿Tú qué dices? Claro, por supuesto que se va a encargar de proteger al consumidor de telefonía. Ese es el objetivo de todo tipo de telecomunicación. Todo tipo de telecomunicación. Siguiente otro. SUNAS. ¿A qué se dedica la SUNAS? ¿Supervisa qué? Todo lo que es el servicio de saneamiento. Todo lo que es el servicio de saneamiento. ¿Me entiendes? O sea, lo que es agua potable y alcantarillado. Obviamente que su objetivo, así como el anterior, es supervisar cualquier servicio de Movistar, Claro, Entel, Vitel. El de SUNAS es la supervisión hacia la empresa Ceapal. El otro será
a las empresas de energía. ¿Ok? A las empresas que controlan la infraestructura del transporte. Ten cuidado. No estamos hablando que van a supervisar el transporte. Para la supervisión del transporte está Sutran. Hay que tener cuidado con eso. Una cosa es Sutran, ¿ok? Que es la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas. Esa es una entidad que busca, ¿ya? A ver, voy a poner por acá información institucional. Ahí está. Mira, es la misma página del gobierno. Promovemos el cumplimiento de las normas a través del control y supervisión de los agentes intervinientes en el transporte y tránsito terrestre. Supervisa el cumplimiento de la normatividad de los servicios de transporte y tránsito terrestre, velando por la seguridad y la calidad de los servicios a favor del usuario. Esa es la labor de Sutran. ¿Ok? Perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero ten cuidado, en ningún momento nosotros dijimos eso. Vamos a estar en este caso como Ocitran. Y Ocitran ya es diferente. Mirando para acá. Ahí está. ¿Qué hace Ocitran? Fiscaliza, solucionamos respecto a las actividades que involucran la explotación de la infraestructura de transporte. O sea, los medios, las vías de transporte. Además, también ve que las concesiones. Las concesiones justamente de empresas que se dedican a desarrollar las vías de transporte. Está adscrita al PSM, no al Ministerio de Transporte. Exacto, mi estimado Oliver. Y bueno, el más viejo, el veterano. ¿Quién? Sí. Indecopi. Pero Indecopi, muchos alumnos, ¿sabes qué piensan? Indecopi viene a ser el organismo profesor que supervisa o que protege o que defiende al consumidor. ¿Ok? Ahora, te pregunto, ¿acaso no todos los organismos defienden al consumidor? Ah, entonces ese que defiende, defiende la competencia, o sea, evita que haya cárteles, cárteles, ¿ok? Cárteles, ayúdame. ¿Cómo cuál? Como los cárteles, por ejemplo, no es decir, de droga, como los cárteles del papel higiénico, como los cárteles que formaron en las farmacias. ¿Qué era un cártel? ¿Te acuerdas? ¿Qué era un cártel? ¿Mm?
un acuerdo de precios entre empresas. Un acuerdo de precios entre empresas. Ok. Y también evita que exista el famoso dumping. Entonces, el dumping también es otra cosa que afecta a la competencia. ¿Qué es el dumping? El dumping es la competencia desleal. El dumping es la competencia desleal. ¿Ya? En el caso de la competencia desleal del dumping, era disminuir el precio, hacerlo tan barato hasta por debajo del costo de producción. Eso es. Obviamente no vas a poder competir con alguien que produce a un costo inferior, a un precio inferior al costo, ¿no? Imagínate que a un peruano le cuesta fabricar una prenda $10, entonces le pone un precio de 16 con impuestos y ganancia, pero viene una empresa china importadora y trae productos de $2. Entonces ya fregaste todo. Bueno, no hay manera de que, no hay manera de competir que alguien que trae el producto a un precio inferior a lo que te cuesta a ti fabricarlo. Exacto, Oliver. Y lo otro es la propiedad intelectual. Bueno, como ya todos ustedes saben, la propiedad intelectual, la propiedad intelectual, ¿ya? La propiedad intelectual es un derecho y debe estar protegido por el Estado. Por ejemplo, la piratería, ¿no entiendes? La piratería es un delito contra la propiedad intelectual. Delito contra la propiedad intelectual. Listo. Hablemos ahora del presupuesto. Necesito, por favor, que sepas cosas básicas de todo presupuesto. Básicas, antes de comenzar a hablar del presupuesto del Estado. ¿Qué cosas básicas tienes que saber? Ahí va. Primero, mis estimados alumnos, que un presupuesto es una proyección. Profe, ya me mató. ¿Cómo que proyección? O sea, lo que a ti te gustaría que pase, lo que a ti te gustaría que ocurra. A eso me refiero con proyección. ¿Me entiendes? O sea, es lo que tú quisieras que pase. Y para eso estás haciendo hasta lo imposible para que pase. ¿La proyección de qué? La proyección de ingresos y gastos. Proyección de ingresos y gastos. ¿Ok? Ahora, ese presupuesto lo puede hacer ¿quién? Lo puede hacer una persona, lo puede hacer una familia, tu papá y tu mamá, lo puede hacer una empresa y obviamente que también la puede hacer ¿quién? El Estado. Entonces, todo presupuesto presenta esas características. Todo presupuesto va a presentar esas características.
Ahí está. ¿Cuál es la que, de qué forma se hace? Ah, espérate un ratito, ahorita lo vemos eso. Solamente que en el caso del presupuesto, el presupuesto tiene unas características diferentes a nosotros. ¿Por qué, profesor? Ahí te va. Porque en el presupuesto primero hay un anteproyecto. Y cuando ese anteproyecto es aprobado, después se convirtió en proyecto. Y cuando ese proyecto es aprobado, se convierte en ley. Cuando ese proyecto es aprobado, se convierte en ley. Es más, el nombre correcto del presupuesto, nosotros lo conocemos con el nombre de Pepe, presupuesto público. El Pepe. ¿Ya? Pero el nombre formal del presupuesto público es la Ley General del Presupuesto de la República. Ahora te hago una pregunta. Acabas de mencionar palabras mayores. Ley. ¿Qué significa ley? ¿Mm? Que tuvo que ser aprobado por el Estado, ¿no? Claro, tuvo que ser aprobado por el Estado. Específicamente por quién. Vamos, cívica. ¿Quién aprueba las leyes? Buena, buena, buena. Listo. Exacto, el Congreso, correcto. Bien, preguntas sí o sí que tienes que saber. Primera pregunta, examen de admisión. Lo verás ahí cuando descargue estos materiales. Todo presupuesto tiene ¿cuántas cuentas? Todo presupuesto, tanto de personas, familias, empresas, Estado, ¿cuántas cuentas tiene? Dos. ¿Cuáles son esas cuentas? Los ingresos y los egresos. Pero aquí sí puedes decirle gastos. Aquí sí puedes decirle gastos. ¿Ok? Aquí sí puedes decirle gastos. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el presupuesto del Estado? Ah, en el caso del Estado, el nombre correcto es presupuesto, ingresos fiscales y gastos fiscales. Ese es el nombre correcto. ¿Solamente para quién? ¿Ah? ¿Solamente para qué presupuesto? Dale. Claro, solamente para el presupuesto del Estado. Eso es todo, solamente para el presupuesto del Estado. Exacto, muy bien, solamente para el presupuesto del Estado. Sigo, sigo. Preguntas que debes saber sí o sí.
¿Cómo se llaman los ingresos que siempre vas a tener, que siempre tienes la seguridad de que van a existir? Se llama ingresos corrientes. Ingresos corrientes. Repito, ¿cómo se llamarán los gastos que siempre sabes que van a existir? Sabes que es un gasto que siempre va a aparecer. Gasto corriente. Muy bien, muy bien. Sigo, sigo. Los otros, profe, ¿por qué ese nombre corriente? Bueno, es como el agua. Repito, es como el agua. Un río, cuando fluye, tú dices, es una corriente, porque sabes que siempre va a fluir. Bien, continúo. Continúo mirando para acá. Segunda pregunta, sí o sí tienes que saber. Allá va. ¿Qué haces primero? ¿Los gastos o los ingresos? ¿Qué contabilizas primero? ¿Qué proyectas primero? Y la respuesta es los gastos. Primero hace los gastos, primero hace los gastos y después hace los ingresos. Y una vez que ya acomodas esto y dices, wow, los gastos fueron mayores que los ingresos, entonces comienzas a reducir los gastos, ¿ok? O si los ingresos fueron más que los gastos, aumentarán los gastos o también las reservas. Y con eso te complemento con una pregunta más. La pregunta sería, cuando uno hace un presupuesto, tiene que proyectar que el ingreso sea mayor al gasto, que sea igual al gasto, que sea menor al gasto. Siempre todo presupuesto será mayor, igual o menor. No, no, es igual. Pero te lo acabo de decir, te lo acabo de decir. Pregunta, si yo tengo más gasto que ingreso, primero coloco los gastos, después los ingresos. Y si yo veo que tengo más gastos que ingresos, ¿qué hago? Reduzco los gastos para que al final los ingresos y gastos, como sean, iguales. ¿Me entiendes? Y si resulta que yo tengo más ingresos que gastos, entonces agregaré acá mi reserva de contingencia. O tal vez puedo incrementar más gastos. El asunto es que siempre ingresos y gastos, como sean. ¿De qué tipo? ¿Mm? Iguales.
Por lo tanto, dime, el presupuesto se elabora considerando siempre un equilibrio. ¿Qué tal? Otra pregunta, y espero que no caigas. Siempre, siempre vas a colocar en ingresos 4 y en gastos 3. 4 más 3, 7. 7, acuérdate. Bien. Otra vez, mi pregunta. ¿Cuántos tipos de ingresos habrán? 4. ¿Ok? ¿Cuántas clases de gastos hay? 3. Y vamos a revisarlo uno por uno, ¿ya? Bien. ¿Hasta ahí estamos? A ver. Ya. El presupuesto se elabora considerando ingresos y gastos del 1 de enero al 31 de diciembre. En otras palabras, el presupuesto se planifica para un año. El presupuesto se planifica para un año. ¿Ok? Bien. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué año se elabora el presupuesto? Si se supone que es del 1 al 31 de diciembre, ¿en qué año se elaboraría el presupuesto? Si es que estamos hablando que es del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Ya? ¿Listo? La elaboración se hace en el año previo. Entonces, mi pregunta es, para el presupuesto del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, ¿cuándo se hace ese presupuesto? Exacto. Se elaborará el 2022. ¿A cargo de quién? Obvio, del Poder Ejecutivo. Bueno, formalmente hablando, ¿no? Pero el que realmente tiene la batuta de ello es el MEF. A través de la Dirección General del Presupuesto Público. ¿Estamos? Ahora, este presupuesto tiene que estar elaborado hasta el 30 de agosto, no te olvides, de todos los años. O sea, el 30 de agosto del 2022, todavía no llega, se elaborará el presupuesto, se terminará de elaborar el presupuesto del 2023. Hasta el 30 de agosto del 2023 se elaborará el presupuesto del 2024. Hasta el 30 de agosto del 2024 se elaborará el presupuesto del 2025 y así por los siglos de los siglos. ¿Estamos?
Ahora, ¿qué se hace el 30 de agosto? El presidente de la República lo deja en el Congreso. Se dice que si tú como presidente de la República, tu MEF, no ha tomado las precauciones y no ha hecho ningún cambio o elaborado ningún cambio, dejas el presupuesto como estaba en el anteproyecto. Profe, ya me mató. ¿Cómo es eso? No entiendo. Ya, yo te voy a hacer una pregunta. Contéstame con total honestidad y lo más importante, razonamiento. Castillo entró el 28 de julio del 2022, perdón, del 2021. Castillo entró el 28 de julio del 2021. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Ya. Cuenta con tus deditos. Si Castillo entró el 28 de julio del año pasado, ¿qué día tenía que presentar el presupuesto? Ah, chúpate esa mandarina. ¿Qué día tenía que presentar el presupuesto? Si Castillo entró el 28 de julio. ¿Sí o no que fue? El 30 de agosto también. ¿O no? Entonces te hago una pregunta. ¿Tú crees que Castillo en 32 días o 31 días puede haber creado un presupuesto de todo un año? Ah, entonces te pregunto, ¿de dónde se saca el presupuesto para que Pedro Castillo, si acaba de entrar él y todos los ministros acaban de entrar recién? Del anteproyecto, pues, del anteproyecto. Estamos, del anteproyecto. ¿Ya? Bien, continúo. Entonces, al 30 de agosto, y con esto cierro, ya el presupuesto tiene que haber sido presentado al 30 de agosto, sí o sí. ¿Ya? Voy a jalar esto un ratito, cierro. Chicos, una pregunta. Sayuri me dice por interno, ¿y eso del 30 de noviembre? Mira, Sayuri, en el Congreso lo dejó el presidente. ¿Y qué crees? ¿Que lo guardan ahí en un escritorio? No, ¿verdad? ¿Lo comenzarán a qué?
a revisar. Y también, aparte de revisar, ¿ya? ¿Ya? Aparte de revisar, van a hacer modificaciones o sugerencias. Y eso más o menos va a durar hasta el 15 de noviembre. ¿Y esos días restantes para qué ser? ¿Para qué va a ser? Para someterlo a votación. En otras palabras, para su aprobación. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? Del Congreso. Profesor, ¿eso es lo que tiene fecha 30 de noviembre? Sí, pero no te olvides, siempre es hasta, o sea, puede ser un día antes o 2 días antes. ¿Sí? Profesor, pero el 30 de noviembre, ¿de qué año? Ah? ¿De qué año? Del 2022, pues. Del 2022, profe. Sí, del 2022. Pero este no va a entrar en ejecución, a pesar de que se publique en diciembre, no va a entrar en ejecución hasta el 1 de enero del 2023. Bien, necesito que me ayudes. ¿Y quién va a supervisar la legalidad de su ejecución? Es decir, que se cumpla como se ha presupuestado. Profe, si el 30 de noviembre no se hicieron, no se alcanzó a terminar de hacer los cambios. ¿Mm? No interesa, no interesa. Se cambia sí o sí. Se aprueba sí o sí. Se aprueba sí o sí. ¿Ok? Se aprueba sí o sí. Listo. La Contraloría es la que supervisa. Correcto. Muy bien, Natalie. Muy bien, Jonathan. Yo creo que Natalie y Jonathan ya están para otro nivel. Entonces, Natalie y Jonathan y todo el que quiera participar. ¿Tú has escuchado de superávit fiscal? ¿Tú has escuchado de déficit fiscal? Claro. Bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Eso se hace en el presupuesto público? ¿Sí o no? ¿En dónde se hace, mi estimada Sayuri? Bien, hay otro documento. Existe otro documento. Un documento llamado, que también tiene todo lo que te he mencionado, ¿ah? Un documento que tiene también ingresos y gastos.
se llama cuenta general de la República. Pero también no te olvides que es una ley. Entonces, si es una ley, ¿quién crees tú? ¿Ya? ¿Quién lo aprobó? Ah, correcto. ¿Y en qué consiste la ley general, la ley de la cuenta general de la República, profesor? Consiste en el resultado de la ejecución presupuestal. El resultado de la ejecución presupuestal. ¿Ok? Listo. Y ahí tú vas a encontrar los ingresos fiscales que sí ocurrieron el 2023. Perdón, ahí, ingresos fiscales y gastos fiscales. Repito, ¿será una proyección? No, ya no, ya. Esto ya no es una producción, es un resultado. Y ahí tú vas a tener el superávit fiscal cuando los ingresos fiscales resulta que fueron mayores que los gastos fiscales o el déficit fiscal que los ingresos fiscales fueron menores que los gastos fiscales. O un equilibrio fiscal que va a ser bien difícil que ocurra, más que todo es para hablar de presupuesto, no de cuenta. Porque siempre hay una cuentita que nos podamos equivocar. Y ahora viene la parte más bonita, a ver, razonando, rompiéndose el cerebro. Todo alumno se le cae el cerebro en estos momentos. Dime, ¿cuándo será la ley de la cuenta general de la República del 2023? Porque ahorita lo que estás haciendo es el presupuesto del 2023. ¿Cuándo harás la cuenta general del 2023? Exacto, Sayuri. Sayuri, has aprendido demasiado. Muy bien, hijita. Cada vez más cerca del examen. El 2024. O sea, profesor, recién tiene que llegar el 2024 para yo saber qué ocurrió. Sí, aproximadamente el 15 de noviembre, cuando el Congreso aprueba la ley de la cuenta general. Profe, o sea, recién hay que esperar al 15 de noviembre de este 2022 para tener todas las cuentas que ocurrieron el 2021, el año pasado. Sí. ¿Me entiendes? Y una pregunta, ¿y quién elaborará eso? Ya, si responden eso, cerramos todo.
Cerramos el local y nos vamos. ¿Quién elabora la cuenta general de la República? La última pregunta, ya no te molesto con más. Nadie. La contaduría pública, los contadores del Estado, esos expertos en contabilidad gubernamental, la contaduría pública, que es un organismo dependiente del MEF. ¿Ya? La contaduría pública, no te olvides, ¿ya? Es el que hace la cuenta general de la República. Los contadores que te dirán en los ingresos y gastos que ocurrieron. ¿Estamos hasta ahí? Listo. Ahora, todo esto lo voy a borrar y te lo voy a poner en limpio. Mira ahora la definición de presupuesto. ¿Qué te parece? Ley que contiene los ingresos y egresos que estima tendrá, fíjate la tilde, tendrá, no se sabe si eso va a ocurrir, para todo el próximo año. Recibe el nombre de presupuesto, porque son estimaciones. Es un instrumento de planificación, por supuesto. Siempre un presupuesto es instrumento de planificación. Quería mostrarte el presupuesto del 2020. Muchos alumnos me preguntan, profesor, ¿por qué no pone uno más actual, no? Ponga el del 2022, ¿no? ¿Por qué pone el del 2020? Por una sencilla razón. A ver, Brigitte, Sofía, Sayuri. A ver, una apuesta. Dime, ¿qué falta en la imagen que estás viendo en la pantalla? ¿Qué falta en la imagen que estás viendo en la pantalla? Solamente para buenas observadoras. ¿Nadie? No sean malos, nada. Ay. ¿Dónde está el COVID? ¿Dónde está el gasto en COVID? A ver, ya, ¿y por qué no hay gasto en COVID? Por favor, que alguien responda a eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay gasto en COVID?
Porque el presupuesto del 2020, no, exacto, Jonathan. Gracias, Jonathan, por eso siempre te he admirado. Y en el 2019, habla. Vamos, Oliver, el 2019 no había nada de eso, no había un rumor que un chino se había comido un sudado de murciélago, no sé. ¿Te acuerdas, no? Eran rumores, ¿no? Listo, se acabó. La elaboración y aprobación. ¿Quién me dice qué ocurre el 30 de agosto? ¿Qué ocurre el 30 de agosto? ¿Lo elaboran o ya estaba elaborado ya? No, 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 Sayuri, todo, enero, febrero, marzo, todo ya está elaborado. El 30 de agosto vence el plazo para que el presidente de la República lo deje en el Congreso. Sí, pues. Pero Castillo va a ser la de Rappi, va a ser. Hasta el 30 de agosto, por supuesto. ¿Y el 30 de noviembre qué va a ocurrir? ¿Quién lo va a aprobar? El Congreso. No interesa si el Congreso al final y terminó todos los cambios que quería hacer. No, lo siento. ¿Se aprueba sí o sí? Yo tengo un cuadrito muy bonito, acá lo tengo, que me gustaría que lo tengas en tu pantalla, no sé. Un ratito déjame colorearlo antes de que le tomes la captura. Acá que dice año previo, acá dice año actual y aquí dice año siguiente y aquí dice año subsiguiente. Profe, ya me mató. Ya, mira. En el año previo se formula el presupuesto entre el 30 de mayo y el 30 de agosto. Hasta ese 30 de agosto el presidente tiene que presentarlo al Congreso. ¿Y qué va a ocurrir? Lo va a revisar la Comisión de Presupuesto del Congreso para aprobarlo en votación en pleno. Profe, ¿qué ocurre si no lo aprueba? No, 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 es que acá no hay decisión de que no lo aprueba. Tiene que aprobarlo. El asunto es si lo va a aprobar con los cambios que quiso hacer o no, pero esa es la fecha máxima. Esa es la fecha máxima. No es que si lo aprueba o no lo aprueba, no, lo tiene que aprobar. Repito, aquí el detalle está en que si hizo todos los cambios el Congreso hasta el 30 de noviembre, o no le dio la gana, pues, ¿no? O no terminó todo, ¿no? Pero ya es culpa del Congreso porque las fechas están establecidas. Las fechas están establecidas. ¿La ejecución de cuándo es? Ah, la ejecución es el 1 de enero al 31 de diciembre. Y la cuenta general, ya, pues ese es el año siguiente, el 15 de noviembre. Ahí se sabrá si hubo superávit fiscal, equilibrio fiscal o déficit fiscal. ¿Listo? A ver, por favor.
Confirma si este cuadro te va a servir, va a ser de ayuda, guárdalo. Solo estudia lo que está resaltado, lo que está con color. Listo. Bien, vamos a la carnecita. Vamos a la carnecita. Tips del presupuesto, que tú sabes ya, sí o sí. ¿El presupuesto puede estar en superávit y en déficit como pensabas hace media hora? No, siempre todo presupuesto que tiene que ser. Claro, recontra equilibrado. Ingresos iguales a gastos. Y siempre cuando se comienza con los gastos, no te olvides, todos los ministros, por si acaso, promueven, presentan, todas las instituciones públicas presentan en qué quieren gastar. Y el pobre ministro de Economía les dice de dónde va a salir el dinero. Es muy triste hoy, de verdad. Es como la labor del padre, ¿no? Por ejemplo, todos se acercan a mí y me dicen que hay que cambiar esto, hay que comprar esto, que ahora no, que ahora la tablet se le cayó, que necesita el cambio de pantalla, que hay que cambiar la lavadora porque ya pues no centrifuga bien, y pregunta, ¿y yo sustento qué? Los ingresos. ¿Me entiendes, no? Igualito pasa en el gobierno. Todas las instituciones envían su planilla de gastos y sus proyectos de gastos, pero el Ministerio de Economía es el único que se encarga de demostrar de dónde va a sacar los ingresos. Siguiente. ¿Qué era un gasto de carácter permanente? A ver quién se acuerda. A ver si han estado atentos a la clase. ¿Cómo se llama un gasto continuo? Muy bien, muy bien. Bien. No puedes cubrir gastos permanentes pidiéndote prestado. Es como si yo pagara la tarjeta, y eso es un error, hay familias que lo hacen. Pagara pues la compra de arroz, azúcar, gas, luz y agua con tarjeta de crédito. Endeudándome para pagar eso. Ahí sí, urgente, jalón de orejas ese padre. Señor, tiene usted que hacer su presupuesto, saber controlar sus gastos. Siguiente. No puede aprobarse el presupuesto si no hay una cuenta para pagar el servicio, el de la deuda pública. Es el requisito que Pedro Castillo entregue el presupuesto con la cuenta de gasto de servicio de la deuda. Si no, no puede aprobar. Siguiente.
Las leyes del presupuesto no pueden aprobarse, dice, ahí falta una A, ¿ya? Lo corrigen. Las leyes del presupuesto no pueden contener normas de materia tributaria, o sea, no pueden colocarse una ley para crear una cantidad de impuestos, no. Muy bien. ¿Quién se acuerda cuántos ingresos había? Ingresos fiscales. ¿Cuántas clases de ingresos fiscales habían? 4. ¿Y cuántas clases de gastos? Buena, buena, buena. Entonces, ahorita, por favor, ayúdame. Voy a mirar solamente el lado verde, el lado de la izquierda. Por favor, no mires el lado de la derecha, el lado rojo. Solamente el lado de la izquierda, ¿ya? Bien, empiezo con los 4. 1, los ingresos corrientes, o sea, los ingresos que sí o sí va a tener va a tener el gobierno. Los ingresos que sí o sí va a tener el gobierno. ¿Cuáles son esos ingresos? Obvio, te lo expliqué la semana pasada, los tributos. Los tributos. Los tributos representan un 80% de todo el ingreso que tiene el Estado. Y hay tributarios, profesor, ¿cómo que tributarios? Tributarios son los impositivos, ahí están todos los impuestos. ¿Ok? Ahí están todos los impuestos. Y los no tributarios, que son los no impositivos. Los no impositivos. Como las contribuciones y las tasas. Después tenemos los ingresos de capital, 2. Eran 4, acuérdate, 2. Mire el lado verde, mire el lado de la izquierda. Los ingresos de capital ya no son muchos, pues lo principal era el 80% de los ingresos corrientes. Los ingresos de capital, ¿qué cosa es? Los ingresos de capital son de la venta de propiedades que tiene el Estado. Ya no queda mucho, pues ya casi todo se ha vendido. Los ingresos por intereses de depósito que el gobierno tiene. El gobierno tiene sus ahorros en cuentas extranjeras que van ganando intereses, por si acaso. Las amortizaciones, o sea, cuando nos devuelven dinero que hemos prestado, que eso generalmente es nunca, ¿no? Siguiente otro, las ventas de acciones que el Estado posee en empresas. Eso se llama privatización. ¿Ok? Número 3, te dije que son 4. Por favor, concéntrate en el lado verde, concéntrate en el lado verde. Las transferencias. Wow, donaciones que nos dan. Esta es una pregunta. ¿Nos donan? No necesariamente. Entonces, jamás. ¿Una donación sería un ingreso corriente? No, ¿verdad? Mm. Siguiente. Y este ingreso que el Estado hace cuando tiene déficit fiscal. ¿De qué está hablando, profe? El financiamiento. ¿El financiamiento qué cosa es? Préstamos. Cuando el Estado solicita, por ejemplo, bonos soberanos, ¿no? Emite bonos soberanos para endeudarse. ¿Hasta ahí estamos? A ver, por favor, ¿está claro ahí? Listo. Ahora vamos con los de rojo, ¿ya? Ahora tus ojitos tienen que posarse en el del lado derecho. Los gastos, que son 3. El primero, los gastos corrientes. El primero, los gastos corrientes. Como ya dijimos, los gastos corrientes serían los gastos continuos que tiene el gobierno. Los gastos de función representan aproximadamente un 85% del gasto del gobierno.
85%. Es el gasto en función, es el gasto en el sueldo de todos los trabajadores del Estado. Y no solamente sueldo, también compra de bienes y servicios. El Estado compra un montón de bienes y servicios. Claro, para el Estado, no para sus instituciones. Papel, detergente, combustible, luz, agua. Otro. Dentro de los gastos corrientes, o sea, dentro del 1 también está, mire el lado derecho, nada más concéntrate en el derecho, los gastos de transferencia, porque el Estado es el llamado a intervenir y gastar cuando hay algún accidente, cuando existe algún tipo de problema. Claro, cuando existe algún tipo de problema, es el llamado a automáticamente intervenir, ¿no? Después tengo la reserva de contingencia. La reserva de contingencia es para alguna emergencia que exista. Reserva de contingencia. Siguiente. Otro, constituye una asignación presupuestal para cualquier emergencia, o si no, también el excedente que me sobró del año anterior. Para alguna emergencia, como ya dije. Ese es uno. Ese es uno. Ojo el siguiente. 2. Los gastos de capital. ¿Son los gastos en qué? En construcción, en desarrollo de infraestructura. En otras palabras, cuando tú veas que el Estado está construyendo hospitales, colegios, eso es un gasto de capital. También le dicen inversión pública. Y 3, porque te dije que solamente eran 3 gastos, ¿sí o no? ¿El tercero cuál es? El tercero es el servicio de la deuda. El servicio de la deuda viene a ser el pago de la amortización, que es la devolución de una parte de la deuda, amortización, acuérdate de la balanza de pagos, pero esta es la amortización que hace el gobierno, más los intereses. Te voy a pedir algo. No confundas presupuesto con balance de pagos. El presupuesto es únicamente del gobierno, no te olvides. Bien, chicos, les voy a dejar un temita para que ustedes lo revisen ahora en este feriado adicional. Lo hicimos ya cuando vimos este proceso económico, ¿ya? ¿Verdad? Para terminar, ahí está la cuenta general, ¿no? La cuenta general, la Contraloría supervisa la legalidad de la ejecución, y en la cuenta general tú tenías esos resultados, ¿no? Superávit fiscal, equilibrio fiscal, déficit fiscal, todo eso está ahí. Bueno, les dejo este temita adicional para que lo lean en estos 2 días de feriados. La gran mayoría de academias está en receso, pero bueno, ADC también, pues hay momentos en donde un alumno siempre me dice, profesor, quiero leer, quiero practicar, quiero seguir leyendo, porque eso es tu labor. Entonces, ahí te dejo una serie de diapositivas sobre este tema de distribución, consumo, ahorro, inversión, que ya lo hicimos en proceso económico, pero aquí están bajo otro enfoque, ¿no? Si es que tienes alguna duda, igual la próxima semana que vamos a volver a vernos en el día habitual, que es el día jueves, me la haces. ¿Ya? Voy a proyectar las claves para que practiques y chicos, mencionarte, no te olvides que ya te he regalado las preguntas de admisión de los últimos 50 años hasta el 2020, pero también para que refuerces otra separata más, ¿ya? Bien, y adicionalmente es 1, casa
2 dedo, 3 dedo, 4 dedo, 5 casa, 6 casa, 7 dedo, 8 dedo, 9 dedo y 10 casa. ¿Ok? Bueno, despidiéndome, deseándoles lo mejor, señorita Sayuri, Sofía, y que pasen un hermoso día de cumpleaños de la patria. Feliz cumpleaños, Perú. Feliz independencia. Cuídense bastante y dale unos momentitos de descanso a tu cerebro también. Almuerza con tu familia. Distráete, pasa unos tiempos también con ellos, pero recuerda que tu cerebro también tiene que descansar un poquito, ¿ya? Y no hay nada más bonito con pasar con las personas que más nos quieren. Recuerda que la vida es eterna y cuando una persona ha perdido a sus seres queridos, recién sabe y dice, pucha, hubiera salido, hubiera almorzado, hubiera ido al cine, hubiera ido al parque. Esos momentos no tienen precio. Vamos chicos a celebrar bastante, cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana si Dios quiere. Ahí tienen ejercicios, ¿ah? Y tienen separatita también para que lean. Cuídense bastante, gracias, cuídense mucho, nos vemos. Feliz independencia, gracias, nos vemos.